Pues muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la teoría de esta semana. Ahora, vamos a ver lo que son las leyes de la termodinámica. Aquí dice que las leyes de la termodinámica son un conjunto de formulaciones que caracteriza a los sistemas termodinámicos a partir de sus variables de estado. Es muy sencillo. Las leyes de la termodinámica nos ayudan a saber cómo es un sistema, cómo se comporta y cómo se comportaría en dado caso de que hubiera un cambio. Es muy bonito y bueno, vamos a ver que las leyes, y de hecho viene en su guía, les pregunto cuál es la última, les pregunto quién es el padre de la termodinámica. Bueno, a lo largo de la historia de la termodinámica, en mi opinión, con lo que estoy investigando, ha tenido avances muy interesantes. En este esquema yo me voy a basar en, bueno, en la cronología de ley 0, 1, 2 y 3 para que no haya problema. Ahora, la ley cero la enuncia Ralph H. Fowler en 1930 y dice algo como esto, dice: si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Eso es lo que enuncia formalmente. Ahora, si lo podemos resumir, es equilibrio entre sistemas. ¿Qué quiere decir? Que los cuerpos van a tender al equilibrio siempre. Y si está en equilibrio con otro, entonces entre ellos mismos van a estar en equilibrio. Gracias a este principio se pueden hacer los objetos de bueno, los instrumentos de medición que son los termómetros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el termómetro puede medir eso que nosotros llamamos temperatura, esa magnitud física que tienen los cuerpos, que bueno, ya lo vimos el mes pasado, sobre el movimiento medio de las partículas, que bueno, no nos vamos a centrar en eso. Pero ¿qué pasa? Gracias a esta ley, que es muy sencilla, la verdad es muy sencilla, se puede denotar que con estos instrumentos de medición podemos saber cuál es la temperatura de cierto cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, al estar en equilibrio, al tender al equilibrio con los otros objetos, bueno, el termómetro va a llegar a un equilibrio con ese objeto. Y al llegar a ese equilibrio, el termómetro nos podrá decir qué temperatura tiene. Entonces, gracias a esta ley, se pueden describir las demás. De hecho, es curioso porque la ley cero es la última ley que se enuncia. No querían ponerle 4 porque realmente es la primera que hay. Gracias a esta ley cero puedo describir las otras tres leyes. Pero es muy chistoso porque ¿cómo describo algo que no sé? ¿O cómo describo algo que no sé que debo describir? O sea, entonces por eso es esta cronología. Primero la ley 1, 2 y 3 que me describen un problema y la ley cero viene a reforzar todo. Pero ¿cómo refuerzo algo que no sé que debo reforzar? Entonces, esa es la ley cero, muy sencilla, no tienen expresiones matemáticas. Ahora, la ley uno es muy interesante porque tanto la ley uno como la ley 2 se dan en un contexto de revolución industrial. Ustedes saben que en Inglaterra se da este avance de la máquina de vapor. eh, y la máquina de vapor supera a la ciencia. ¿Por qué? Porque no, los científicos no saben cómo describir esos fenómenos. Entonces se dan pues los trabajos de Joule, los trabajos de Thomson, de Carnot, que bueno, ahorita voy a abordar. Ahora, la ley uno se le atribuye a William Thomson y a Rudolf Clausius en 1860. Y esta ley ya la hemos visto, de hecho nos hartamos en los ejercicios anteriores, que dice: si una cantidad de calor fluye dentro de un sistema, entonces esta energía debe aparecer como un incremento de la energía interna del sistema y o como un trabajo efectuado por el sistema sobre sus alrededores. En pocas palabras, conservación de la energía. Si entra calor a un sistema, ese calor se tiene que transformar en energía interna y en trabajo, claro, dependiendo del proceso que ya hemos visto, adiabáticos, isocóricos, que bueno, eso lo abordaremos en los diagramas presión, volumen. Y un ejemplo es la máquina de vapor. ¿Por qué? Fue un gran invento, de hecho por eso se llama revolución, cambió toda la forma de hacer las cosas, de pensar incluso.
Eh, porque imagínense, o sea, yo de calentar un fluido como es el agua, generar vapor y con ese vapor lograr un trabajo, bueno, ese es un gran avance. Realmente eso fue lo que empezó con toda la era de la industrialización y la producción en masa y cambios sociales, culturales, económicos de toda índole alrededor del mundo. Claro, unos se dan más rápidos que otros, pero bueno. Entonces, es muy padre porque William Thomson era cuate de este Joule. Entonces, Joule, lo que él en sus trabajos hizo, cuando encontró el equivalente mecánico del calor, fue cuando empezaron a razonar de que la energía se podía transformar. Pero aquí viene, y es muy padre porque cada una se va complementando con otra. La ley 2 presenta restricciones a la ley 1. De hecho, ¿cuál es la diferencia entre la ley 1 y la ley 2? Que la ley 1 habla de conservación de la energía. Y la ley 2, como ahorita vemos, la dispersión. La dispersión. Entonces, la ley 2 fue, en sus trabajos fueron hechos por Nicolás Leonard Sadi Carnot en 1824. Bueno, él no la enuncia como tal, pero sus trabajos prácticamente, o sea, sus escritos, prácticamente son la segunda ley de la termodinámica. Él lo que hacía, bueno, él estudió máquinas de vapor en esta era de industrialización y sacó estas conclusiones. Les voy a leer la definición formal y después les explico. A mí me gusta esta definición porque hay varias. Dice, es imposible construir una máquina que funcionando de manera continua no produzca otro efecto que la extracción de calor de una fuente y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. En pocas palabras, esta ley nos da el cómo se dan los procesos. A diferencia de la ley 1, nos dice si puede o no puede pasar algo. Y es un estado ideal, porque dice que todo el calor se convierte en trabajo y todo el trabajo se convierte en calor. Es ideal que se conserve la energía. Pero la ley 2 viene a dar una cierta restricción a la conservación de la energía. ¿Por qué? Gracias a los trabajos de Carnot, se supo que la transferencia de calor se daba del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. En la primera ley realmente no nos importa el cómo, nos importa si pasa algo. Pero aquí ya no, aquí ya nos da una dirección. Entonces, gracias a la segunda ley sabemos que de un cuerpo caliente a un cuerpo frío es como se transmite la energía. Ahora, dice que el calor no se transforma plenamente en trabajo y es muy cierto. Pongan ustedes un ejemplo. Cuando yo froto mis manos, este trabajo mecánico genera un calor equivalente. Y es cierto, y corresponde a la primera ley de la termodinámica. Pero ¿qué pasa en el caso, y voy a citar, la máquina de vapor? La máquina de vapor, al momento de usar calor, va a producir un trabajo. Pero, y fue lo que Carnot se dio cuenta, pero no todo el calor que se le suministraba a la máquina, el trabajo no era equivalente. ¿Qué quiere decir? Había pérdidas. Había pérdidas de energía. Entonces, por más que metieras mucho calor, no te va a dar la misma cantidad de trabajo. Y es lo que descubrió Carnot y la segunda ley de la termodinámica. Es como cuando tú quieres a tu crush, el amor fluye acá muy padre, pero tu crush no te quiere a ti. Es triste, me pasó, pero bueno. Entonces, no fluye hacia ti. Entonces, ahí es donde vemos la dirección de la transformación de la energía. Entonces, ¿qué pasa? Claro, no hay una máquina perfecta. Y antes de pasar a la entropía, quiero hacer una mención que Carnot diseñó una máquina con la eficiencia máxima. Una máquina ideal. Por eso se le considera el padre de la termodinámica. Porque, bueno, fue el que enunció los principios de la segunda ley de la termodinámica y
gracias a su máquina ideal, es una referencia para que otras máquinas puedan saber qué tan eficientes son. Una máquina eficiente es la que pierde menos energía, o sea, la que aprovecha más el calor. Entonces, por eso se le considera el padre de la termodinámica. Y ahora nos dicen que el aumento de la entropía. Y la entropía es muy abstracta, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque la entropía es la tendencia del orden al desorden, que me indica la evolución del sistema en el tiempo. ¿Cómo es esto? Imaginémonos nuestro cuarto. A lo largo de un semestre escolar. Nuestro cuarto en vacaciones lo tenemos ordenadito, de una sola forma. O sea, ponemos las cosas en su lugar. Tiene un estado de entropía básico. ¿Por qué? Porque está muy ordenado. Muy ordenado. Ahora, conforme pasa el semestre, bueno, tenemos presiones, a veces ni comemos, ni dormimos. Entonces empezamos a dejar todo desordenado. Empieza a tener mayor entropía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque esté todo desordenado, siguen habiendo las mismas cosas que cuando el cuarto estaba ordenado. Pero ahora están acomodadas de diferentes formas. Hay diferentes arreglos que va a tener tu cuarto. Entonces, esos arreglos, esas diferentes formas de tener lo mismo, se llama entropía. Y claro, me indica una evolución en el tiempo. Es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, conforme pasa el tiempo, va aumentando su entropía. Se hace viejo, empiezan a fallar las cosas. ¿Por qué? Por la dispersión de la energía. Eso es lo que dice la ley 2 de la termodinámica. La energía tiende a, siempre que pueda, tiende a dispersarse. Y el ejemplo que les pongo es el papel quemado. Si ustedes cogen una cierta masa de papel y lo queman, cuando lo pesen va a pesar menos que cuando era papel. ¿Por qué? Porque al momento de quemarse, de hacer combustión, parte de la masa se convirtió en gases, como CO2. Entonces ya no puede, ya, ¿cómo se llama? Ya tiende a dispersarse. O sea, cambió de un estado a otro a través del tiempo, pero se dispersó. Y eso ya no es reversible. Entonces, eso es a grandes rasgos la segunda ley de la termodinámica. Y como dato curioso, el universo está expandiéndose. Ustedes ya lo han visto, el universo se expande. Antes era del tamaño de una canica, ordenado. Y entonces ocurre el Big Bang, se expande. Entonces su entropía va aumentando hasta el punto donde pueda llegar al equilibrio. Y el día que llegue al equilibrio se va a detener todo y valió todo. Pero bueno, lo bueno es que falta mucho tiempo. Ahora, la tercera ley la propone Walter Nernst en 1912. Básicamente le pone una restricción a esta. Y dice lo siguiente. Al llegar al cero absoluto, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y que al llegar al cero absoluto la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Ahora, ¿cómo es esto? Es lo que dice, o sea, al momento de que el universo llegue al cero absoluto, ese día se va a detener todo. El universo se va a parar. Ya no va a haber forma de que haya movimiento. ¿Por qué? Porque ya llegó al equilibrio. Ya no hay nada que le podamos agregar o disminuir para que haya movimiento. No, ya se equilibró. Ahora, a grandes rasgos, no se puede llegar al cero absoluto con un número finito de procesos. ¿Qué es esto? Que por más que enfríes algo, nunca vas a llegar al cero absoluto. Serían 0 grados Kelvin, el cero absoluto, que es igual a menos 273 grados Celsius. Si lo vemos de una forma práctica, por ejemplo, cuando refrigeramos los alimentos, nosotros evitamos que sus procesos sigan. ¿Qué quiere decir? Evitamos que se pudran, que se echen a perder estos alimentos. Y en un estado ideal, imagínense, si nosotros pudiéramos llegar al cero absoluto, esta comida nunca, de los nunca, se echaría a perder. ¿Por qué? Porque llegaremos a un proceso donde las partículas se detendrían. Ya no habría ningún movimiento, no habría descomposición, no habría nada.
Entonces, eso es lo que nos dice la ley tercera de la termodinámica. Y si ven, se da en diferentes tiempos. La primera fue la segunda ley en ser enunciada fue la primera ley. La tercera, bueno, ahora sí fue la tercera ley de la termodinámica. Y la cuarta ley, la más nueva, por así decirlo, fue la ley cero. Entonces, esto es lo que acompaña todo lo que vamos a estar analizando en lo que queda del mes. Muchas gracias, una disculpa por trabarme un poco, pero acuérdense que rendirse no es opción. Muchas gracias.